Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos aquí y estaremos aquí hasta el 16 de agosto acompañando al presidente Danilo Medina, como nos lo hemos propuesto. Acompañarlo como lo hemos estado haciendo desde el 2012. 2012, 2016, 2020, ojalá, ha estado dando seguimiento a la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, una obra de gobierno previsora, que ha sabido prever que es diferente de proveer, ¿eh? Mucha gente confunde prever y proveer. Prever es ver con anticipación. Y ha sido una obra, sí, que se anticipa a los problemas, como debe ser todo buen planificador, como debe ser toda buena obra de gobierno. Toda buena obra de gobierno tiene que estar preparada siempre para dar respuesta a lo que se pueda presentar, para dar respuesta a lo que pueda venir. El presidente Danilo Medina no sabía que nos íbamos a enfrentar al coronavirus, pero sabíamos que el pueblo dominicano vivía enfrentado todos los días a sus desgracias. Vivía enfrentado todos los días a sus carencias. Vivía enfrentado todos los días el pueblo dominicano a sus problemas sin tener quien le ayudara a resolverlos. Hablamos de problemas de salud, hablamos de problemas de emergencias de diferente índole que se le presentan al ser humano, pero sobre todo las más lamentables, las de salud, las que minan la salud. Sin salud no hay nada. Por eso esa discusión entre la economía y la salud o entre la política y la salud, eso no va. Previsora esta obra de gobierno, que es la que permite que hoy los supermercados, los colmados y los colmaditos y hasta los ventorrillos estén surtidos con productos del campo, surtidos, abastecidos. No falta nada en la mesa de los dominicanos y en los supermercados y en todos los mercados del país. Están abarrotados de víveres, están habituallados, como dice la gente, están abastecidos de viandas y de todo, de vegetales. ¿Por qué? Bueno, por 280, poco más de 280 visitas sorpresa al campo. Esas visitas al campo permitieron que se produjera todo lo necesario bien pronto. En apenas pocos años estábamos ya abasteciendo todo el turismo nacional. Estábamos abasteciendo no solamente a los 4 y pico de millones de turistas que estaban viniendo al país antes ya la llegada del presidente Danilo Medina, sino que estábamos abasteciendo ya a los 7 millones de turistas que nos llegaban, más los 2 millones, casi 3 que llegaban en crucero, que son estadas o estadías más breves, pero que consumen por igual, que necesitan comer por igual, y estaban abastecidos por el mercado nacional. La República Dominicana apenas está importando o apenas ha estado importando alrededor de un 10% de lo que necesita la canasta o la mesa de los dominicanos. Alrededor de un 10%, es decir, que también alrededor de un 90% de lo que consumimos es producido en la República Dominicana gracias
a esa obra de previsión, de ver antes las cosas, verlas con tiempo, planificarlas y adelantarlas. Lo mismo lo decía, me refería a las emergencias, porque el 911 es una obra de previsión que se adelantó al coronavirus, Si no hubiésemos tenido hoy el Sistema Nacional de Atención a Emergencias, que es el 911, nosotros nos estuviéramos lamentando. Esa es la realidad, porque el Sistema Nacional de Atención a las Emergencias ha permitido dar servicio a miles y miles de personas que han hecho gravedad, que han hecho estados de emergencia con la situación de la pandemia, pero también por otras tantas razones. Esa es la realidad. Sin embargo, hemos contado con el 911, prácticamente entre el 70 y el 80% del país están cubiertos por el 911, y ojalá que las autoridades que vienen por ahí, no se les ocurra atentar contra este servicio, sino que se les ocurra extenderlo, que se les ocurra llevarlo a todo el territorio nacional, como había calculado el presidente Danilo Medina desde el principio, que esto llegara al 100% del territorio nacional. Claro que sí. Dentro de esa obra previsora está el 911, claro que sí, pero están todos los hospitales que fueron intervenidos, alrededor de 60 hospitales que fueron intervenidos, que fueron preparados para dar atención a las emergencias que iba a atender el 911, pero también que fueron preparados, que fueron intervenidos para que cualquier dominicano, cualquier dominicana, cualquier familia nuestra pudiera tener a tiempo y de calidad la atención que merece. Así se hizo alrededor de 60 hospitales y decenas de pequeñas clínicas que fueron de las unidades de atención primaria. Fueron construidos los centros de atención primaria y de diagnóstico. Construyeron más de 100 en todo el país. Centros de atención primaria y unidades de diagnóstico, que además de ser unidades en las que se llevan a cabo estudios de diagnóstico que la gente antes no tenía en los pueblos, en los municipios, además de eso tienen pequeñas unidades de rehabilitación para los que han sufrido problemas de accidentes cerebrovascular, para los que tienen alguna inhabilidad por algún accidente de cualquier tipo. Ahí están esos centros de atención integral y unidades de diagnóstico. Fíjese bien con cuánto tiempo se anticipó el presidente a la posibilidad de que tuviéramos una situación como la que tenemos hoy, situación de coronavirus. Que quiero aprovechar para mandar nuestro saludo y nuestra solidaridad de nuevo a nuestro compañero Víctor, nuestro gran artista, y a su compañera internos en la Plaza de la Salud desde el sábado, afectados precisamente por coronavirus. Que pronta sea la recuperación de nuestro Víctor y su compañera. Esa obra previsora no solo previó
en la agropecuaria, solo previó ahí, previó también en la salud. Y hoy tenemos las unidades, las salas de aislamiento. Las salas de aislamiento en el Ramón de Lara, en el Marcelino Vélez, en el Moscoso Puello, salas de aislamiento para todas las personas que lo necesiten. Y bien que lo van a necesitar o que los están necesitando, porque hemos visto cómo han aumentado los casos de coronavirus en los días recientes, probablemente, o sin él probablemente, muy relacionados esos aumentos con la actividad masiva política que se llevó a cabo en el último mes, sobre todo. Eso es uno de los resultados, el aumento de los casos. Ojalá que volvamos a recuperar el ritmo que veníamos teniendo antes y que nos permitía tener un control de la situación en las unidades de cuidado intensivo, en la ocupación de camas. Por cierto, hay hoy una denuncia de una asociación, no recuerdo, de médicos de unidades críticas, algo así, ASODEMEC, que se queja y que dice que el 80% de las camas o de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas. Probablemente está hablando del Distrito Nacional o de la capital, o está hablando de los lugares más afectados, como lo son precisamente el Gran Santo Domingo y concretamente el Distrito Nacional y algunas que otras de las grandes ciudades, Santiago, etcétera. Pero la realidad es que no es verdad que el 80% de nuestras camas y de nuestras unidades de cuidado intensivo están ocupadas. No es verdad, y ya lo han aclarado las autoridades. Probablemente ellos están hablando del Gran Santo Domingo, de la capital, o están hablando de 2 o 3 de las ciudades más importantes del país, donde sí hay una cantidad importante de camas y de unidades de cuidado intensivo, probablemente, o unidades de aislamiento, en donde la ocupación puede llegar entre el 70 y el 80%, pero esa no es la realidad del país. Esa es la realidad en estos lugares, en esos lugares específicos. Habíamos tenido una ocupación rondando el 40%, llegamos al 60%, y a nivel nacional no es cierto que sea el 80%. Pues estamos hablando de una obra de gobierno que previó todo lo que podía presentarse. Previó hasta donde era posible. Hasta donde era posible, y desde luego sin esperar una cosa tan terrible como la que ha caído sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Sin esperar que se iba a presentar algo tan terrible como lo que ha caído sobre la humanidad desde hace pocos meses, 4 meses, 5 meses. En España, en Italia, empezó a fines de enero, febrero. Ya vimos lo que había pasado en China a principios del año, en enero. Pero nadie imaginó lo que nosotros estamos viendo hoy. La tragedia que nosotros estamos viendo hoy, particularmente en Estados Unidos, que da ganas de llorar, porque allí han muerto más de 130,000 personas y no se sabe cuántos más van a morir. Porque parece que a mucha gente allí en el gobierno no le importa esto, salvo a algunos medios de comunicación. Y estoy mirando muy preocupados algunos gobernadores que están realmente alarmados por lo que se ve, por lo que está aconteciendo, y sobre todo alarmados porque no están disminuyendo los casos, sino porque están incrementándose a una velocidad impresionante.
impresionante en la medida en que se ha ido abriendo la economía y que la gente ha vuelto a la juerga y que tiene en el presidente y en algunas autoridades de ese país una actitud de franca indiferencia frente a lo que está ocurriendo, de franca indiferencia frente a lo que está ocurriendo, que no es chiquito, porque estamos hablando de decenas de miles de muertos, y esas decenas de miles de muertos parecen no, porque están muriendo desde luego los más pobres, están muriendo negros, están muriendo latinos por cantidad, están muriendo los más indefensos, indudablemente los más pobres. Y estamos hablando de que el pico aún no se detiene, el último pico no se alcanza. No se alcanza. Hay 32 estados de la nación norteamericana en los que el brote sigue incontenible. El brote sigue incontenible y hay que ver la crisis que aquello representa. Los hospitales, en los centros de salud, realmente da pena lo que se está viendo. CNN está haciendo reportajes impresionantes y decía una eminente científica y reafirmaban algunas autoridades que mucha gente cree que esto es para viejos o que es para gente con situaciones particulares, especiales, pero los reportajes de CNN están presentando personas muy jóvenes que han sobrevivido al virus y que lo que cuentan no es nada agradable. Las secuelas con las que quedan, las consecuencias de problemas pulmonares, de problemas de movilidad, la pérdida de masa muscular, todo aquello. Hay que oír cómo lo cuentan y, repito, las personas que he estado observando, los testimonios que ellos están presentando, no tienen nada que ver con personas como Guillermo y como yo, que ya pasamos los 60. Sí, no tienen nada que ver con eso. No, señor, no, señor. Desde niños hasta gente mucho mayor que nosotros. Ahí están los testimonios de los que han muerto, ahí están los testimonios de los que han sobrevivido, pero tienen un mes caminando con un caminador y no tienen nada que ver con la edad, o tienen problemas problemas pulmonares con los que ellos no contaban, creían que era un flu, como dice el presidente Donald Trump. Eso es una gripe más. No es una gripe más, es un virus realmente que la ciencia está aprendiendo ahora qué es lo que es ese virus, qué es lo que es, cómo se comporta. Y lo cierto es que la ciencia tampoco esperaba verse con una cosa semejante. Y como dicen algunos, y no sabemos cuáles otras sorpresas nos tiene la naturaleza todavía. No sabemos cuáles otras sorpresas nos tiene la naturaleza todavía. Pero nosotros aquí hemos tenido autoridades previsoras. Y eso lo voy a insistir siempre. Y estaremos aquí acompañando a ese gobierno previsor que ha hecho la obra de gobierno más formidable que se recuerde en los últimos 50 años en la República Dominicana. Una obra de gobierno que estaremos aquí también comentando y estaremos analizando con aquel libro famoso que recopiló la Dirección de Comunicación de la Presidencia. El pueblo dominicano tendrá que evaluar esto en su justa medida y en el momento en que tenga que hacerlo, lo va a hacer. Si no lo hizo para las elecciones por mezquindades, si no lo hizo para el día de las elecciones porque la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el refrán, dice el pueblo, el mismo pueblo dice eso. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ojalá que no lo perdamos, para que no tengamos que lamentarnos, porque en medio de una pandemia
en medio de una economía paralizada, en medio de una situación como la que estamos, perder lo que hemos conseguido sería sencillamente una tragedia sobre otra tragedia. Sí, señor, habrá que estudiar bien lo que se ha hecho si se quiere mantener. Habrá primero que reconocer lo que se ha hecho para que se pueda mantener. Reconocer lo que significa los niños y las niñas de las escuelas, de la jornada escolar de tan extendida, alimentados, bien alimentados, con comida fresca. En 8 años se pueden contar con los dedos de una mano los problemas que hubo con la alimentación, de las intoxicaciones y las cosas que eran tan comunes antes con el llamado desayuno escolar, que eran tan comunes antes con el llamado desayuno escolar y que eran por miles. Eso dejó de ocurrir. Eso dejó de ocurrir y todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué. Lo sabemos. Fue porque se sirvió desde el primer momento comida fresca. Y porque desde luego a los acaparadores, a los monopolizadores del negocio no se les dejó el negocio en la mano. El negocio que surgió de ahí creó empleo, creó oportunidades por cientos y por miles en todo el país. En eso se constituyó esa jornada escolar tan extendida, en un promotor del empleo y en una garantía de la salud de todos los hijos de nuestra familia pobre. Que no se eche para atrás ni un átomo de eso, ni un átomo de eso, y estaremos vigilantes para que lo que el pueblo ha conseguido no lo pierda. Ni un átomo debe perderse de eso. Estaremos por eso aquí hasta el 16 de agosto, recordando muy bien qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha conseguido en términos de restitución, de reconocimiento, de reivindicación de derechos para la población dominicana. Bienvenido, Guillermo Ricardo. Guillón Ricardo. Pronto le estaremos cambiando el nombre. Así será, si Dios quiere. Dominicanos y dominicanas, saludos a todos. En principio, quiero que me permita, Ramón, felicitar a un abuelo querido, a nuestro querido compañero y amigo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fue regalado después de tantos esfuerzos en estos meses, fue regalado con el nacimiento de un nieto, del hijo de Yacer, su hijo varón. Y dicho eso, pues saludar también a la abuela, porque uno generalmente saluda en este caso al abuelo, pero la abuela a mí me parece una de las mujeres más hermosas del planeta. La querida Emilia Melgen. Emilia Melgen. Neivana. Sí, Neivana. Y mucho más dominicana, porque algo se le tiene que haber pegado de Santiago. Pero... de la República de Santiago. Sí, de la República de Santiago. Eso. ¿Cómo es que se llaman los pájaros? De la Cuyaya. De la Cuyaya. Miren, y dicho esto, pues decir por igual que todo mi buenos deseos para Vitico y para su señora esposa, su pareja. Y esperamos que él, qué sé yo, también santiaguero al fin, tenga la misma suerte de otros que se curaron en apenas 8 o 9 días, sin grandes secuelas a la vista, del corona. Más tratándose de un hombre ya de su edad, que tiene que también cuidarse. Pero esperamos que pronto salga de su condición. Imagino a Víctor diciéndote, no me defienda, hermano. Un abrazo para Vitico, de verdad que sí. Mira, lo otro es no felicitar,
no es mi estilo el de felicitar en esos términos, pero sí reivindicar la idea de que el pensamiento, de que el que gana es el que goza. Y evidentemente hay mucha gente cuyas expectativas trascienden el día mismo de las elecciones, que votaron por el conjunto de organizaciones, de paleteras, pulperías y demás cosas que concurrieron a las elecciones. Y bueno, esa era la idea, ir a un torneo electoral como muchos otros desde cuando Juan Bosch fue electo presidente de la República y ya luego derrocado, pero se va en democracia, en la llamada representativa, como decía en su momento don Juan, se va a ganar y se va a perder. Y que ciertamente existe un Estado con sus instituciones que más allá de incluso la incapacidad, hasta la mala fe de quienes puedan estar en el gobierno dominicano es el gobierno de la nación y es el resultado, pues, siempre y cuando lo sea, de torneos y procesos electorales en donde cada quien tenga la libertad para elegir o votar por quien considere representa sus intereses. De eso se trata. Gocen mientras puedan, como se dice, mientras se pueda. Y advertir al país con respecto a que son muchas las señales en el sentido de que la humanidad no ha salido del tema coronavirus. La cantidad incluso de, si en algunos casos, como en Estados Unidos, quizás la relación entre fallecidos y infectados o contagiados de distintas maneras, sintomáticos o no, sigue creciendo la cantidad, no solo de fallecidos, que como digo, parece ir ya más lenta que la curva de los infectados. Pero en México la cantidad entonces de letalidad o de casos fatales ha ido en aumento. Ha ido en aumento y es quizá el segundo o tercer país del mundo ya en cantidad de casos. En el caso de Brasil, Ramón, quizá porque tienen mayor población y demás que Perú, que Bolivia, etc. El caso de Brasil es patético en muchos sentidos, dantesco. La cantidad de brasileros y brasileiras que han perdido ya la vida. Pero Brasil es inmensa su población y su composición varía a partir también de la existencia real de la inmensidad de aquel país que pues, tiene distintos conglomerados. Y bueno, pero el caso de Brasil sigue siendo dramático. De hecho, ayer mismo, revisando la prensa internacional, pues veíamos que este señor Bolsonaro ha vuelto a ser sometido a prueba, a ver si está o no está contagiado, porque este señor ha roto con todos los parámetros. La mayor irresponsabilidad, la mayor falta de sensatez y de solidaridad, y además la mayor prepotencia neofascista que uno pueda imaginar a esta altura de juego. A Bolsonaro no le vamos a desear que le pase a lo que le está pasando a muchos indígenas brasileños y de todas partes del mundo. Pero lo que digo es que
Sergio, Ramón y demás, es que no hemos salido de esto, del coronavirus. Y esperemos que todos los desarreglos que hemos hecho, porque se han venido haciendo desarreglos, no solo el electoral, que para mí en general, bueno, pues nada, es el único país Latinoamérica que se ha visto en un proceso electoral en medio de del coronavirus. Dicho esto, señores, yo supongo que quizás ahora habrá mayor responsabilidad de parte de quienes obtuvieron el triunfo el domingo frente al coronavirus y frente a muchas otras cosas. Porque ya les tocará a ellos, les toca ya incluso dentro de este periodo de transición, ya que el propio presidente ha creado una comisión de transición y compuesta por los principales componentes de su administración, entiéndase el administrativo, José Ramón Peralta, entiéndase el ministro de Hacienda, Dona Guerrero, está, que me pareció raro no encontrar el nombre del ministro de Salud Pública en la comisión, si no estoy equivocado. Pero ahí está los principales miembros. Está el ministro Jiménez, el hijo de Felucho, y está, perdón, y están, ¿cuáles más? Ayúdenme. Está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está el ministro de Hacienda, está el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, está Gustavo Montalvo. Exacto. Y Cuello. Exacto. Y bueno, a ellos ellos tienen que actuar con mucho tino, porque una transición puede desmontar toda la estructura ya armada y funcionando desde el punto de vista del control sanitario, desde el punto de vista de la estrategia de las comisiones especiales presidenciales para combatir hacerle frente a este tema del coronavirus. E incluso han aparecido, esto sin ánimo alarmista, porque no hay tampoco por qué, han aparecido brotes como el de Corea del Sur, del propio corona, con un comportamiento y al mismo tiempo con una velocidad de transmisión, según vi, de otra cepa del bendito corona. Y todo el que sabía algo del otro tiene que seguir ahora aprendiendo de aquello. Y si el Remdesivir es que milagroso, pues nada, que habría que preguntarse si solo el Remdesivir, porque por ahí vi también, porque miren la locura, ahí vi que la NASA anunciaba un collar hecho a base de eucalipto. No sé si lo vieron, el eucalipto. Porque en Indonesia, creo que es, o en las Filipinas, se sabe que esos son culturas muy sólidas, de mucha tradición en la medicina ¿verdad? Alternativa, vamos a llamarle así. Nunca la han abandonado. Y bueno, es otra particularidad también esa. Nadie se está tomando en juego este tema. Y todos incluso prevén de alguna manera que pasado el verano, ciertos brotes o rebrotes puedan llegar a convertirse en una verdadera calamidad para países que hasta ahora pues han podido manejarse, como es el caso nuestro. Creo que variadas las condiciones ambientales, pues también podría, de hecho vi, no entiendo por qué, justo ahora lo podrían buscar, porque hay gente que está pidiendo cosas
Uno pensaba, pero bueno, ya eso estaba claro y resulta ser que no, que ahora que están pidiendo de verdad la confirmación de que el coronavirus anda en el aire. Anda en el aire. Eso, fíjate, desde la NASA que está inventando una pendejada como la de una cosa de que evita, que también evita que uno se lleve las manos a la cara, porque hay de todo. Hay un controlador para que te pite cada vez que tú te vas a poner la mano. Una cosa media truculenta también. Entonces esta nueva administración, repito, vendrá al país en un momento, a gobernar el país en un momento en donde Danilo Medina entregará a un país en general una administración pública saneada, una administración pública modernizada, tecnologizada en todo el sentido de la palabra, y estará entregando una gestión de la crisis del coronavirus, ya también habiéndose asimilado de parte de ese personal y de ese personal científico, habiendo aprendido de esto, porque nuestro cuerpo científico médico pues nunca le había hecho frente probablemente a una pandemia de esta naturaleza, que quizás se había presentado hace unos años, 20 años quizás, de manera así, en África, donde apareció el VIH, apareció el ébola, apareció, bueno, Etiopía, ya vayan ustedes a ver. Hay que rogarle a estos señores que no desmonten el aparato ya sanitario que está en funcionamiento. Eso no puede costar mucho. Y que no crean que ellos se curan en 8 días. Que no crean eso. Porque si llegan a creer que esto es algo que puede agarrarnos y darnos 8 días y 8 días para la calle porque nada ha pasado, estaría quizás actuando de manera irresponsable. Entonces hay que pedirle la mejor buena fe, brindarle toda la colaboración, toda la ayuda posible, pero hay que pedirle que se actúe con continuo. De hecho, ahí vi a alguien que no siempre tiene tino, pero que tiene inmensa cultura y trayectoria. Es uno de esos viejos que son modernos, tienen suerte, hasta en la vejez tienen suerte. Decirle a una parte de su membresía, de sus seguidores, que ya, bueno, que hay puestos que son intocables. Yo espero que uno de esos puestos intocables sean precisos, esos puestos se comience teniendo este criterio de intocable por el área de salud pública. Por el área de salud pública, justo ahora. Y que pedirle, por favor, que no vayan a cometer ninguna locura. Porque, como se dice, el horno no está para galletica, a pesar de que ellos hayan ganado con el porcentaje que ganaron y con la baja votación que tuvieron. Porque de eso también se trata. Mucha gente, algunos dicen que los PLDistas, no sabría yo por qué ellos en particular no fueron a votar. No fueron a votar. Se dijo, ¿verdad? 1 millón. 1 millón de gente no fue a votar. De gente que pudo haber... Que había votado. Que había votado ya. Correcto, que había votado ya. Hay gente que, bueno, que se cuidó, que fue más cuidadoso incluso que nosotros, que aún teniendo su edad, pues fuimos a votar, nos arriesgamos finalmente a ser infectados o contagiados.
Yo, en su momento, anunciaré el fallecimiento de Guillermo Ricard Calvente. Daré explicaciones sobre la distancia que entiendo debo de guardar al momento de sacar conclusiones. Porque quizás debía haber comenzado por ahí, Ramón, amigas y amigos y todo. Yo pienso que hay que ser autocrítico. Y ciertamente no pegamos, por así decirlo. Y eso sugiere también una cierta incapacidad para percibir la realidad y no confundirla con el deber ser, con la pasión con que uno asume realidades y las da como verdades o asume ideas y las convierte en ideas posibles. Hay que hacer un ejercicio autocrítico profundo. Ya lo ha dicho la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, que ha llamado en el día de ayer a toda su militancia, su cuadro y demás, a continuar, a seguir hacia adelante y asumir el rol de principal partido de oposición. Que yo tendré que digerir aquello que se pretende en el sentido de que hacer oposición. Usted, que es autor de de uno de los más interesantes textos de rap que se han divulgado y difundido, sabe que yo no tengo, ni usted supongo, vocación de hacer oposición, de oponernos a las cosas. Creo que queda claro que entonces también hay que replantear el rol de partido, principal o no, el rol de los partidos que no van a compartir la administración pública con el conjunto de pulpería, paletera, supercolmados, colmadones y cosas que van como perro por su casa, como dicen, ¿verdad? Que van para la administración pública. Y a Dios que nos coja confesado. Hay que hacer un replanteamiento autocrítico, insisto, sobre el tema de la relación política con la población. Porque es cierto, se puede sacar la conclusión de que el PLD, si se quiere, y el propio gobierno de Danilo, pues fueron positivamente valorados por una parte importante de la población. Al punto de que no conozco ahora, no la tengo exacta, los resultados finales, pero estamos hablando de que, como quiera, el señor Abinader nos llevó más de 500,000 de votos. Más de 500,000 de votos. Pero el Partido de la Liberación Dominicana tuvo entre 1.500.000 y 2 millones. No, tampoco ahora recuerdo exactamente. Somos una parte importante de la población y de los actores políticos que no tenemos por qué asumirnos simplemente como opositores, sino como actores sobre los que también descansa, como bien lo dijiste, Ramón, descansa la responsabilidad de que lo que hemos alcanzado como sociedad es no solo el 4%, que también se pueden poner a inventar con por la cantidad de irracionalidades que escuché en la campaña. Que esa cosa no se desmonte, y que las nuevas estrategias sean complementarias a las que se han utilizado para sacar gente de la pobreza, para acompañar a la gente,
no solo en educación, sino también en salud y en emprendurismo, porque la estrategia de salud no descarta en absoluto el que ante incluso la pérdida de empleos formales, buenos empleos, como se dice a veces, la estrategia pasa por porque sean los trabajadores, asociados o no, los que con emprendurismo le den también respuesta a su propia situación. Porque hay que poner de la de uno, ¿verdad? Y hay que emprender entonces cosas. Porque yo quisiera, por ejemplo, ver qué suponen estos señores que a partir del mes que viene van a hacer con banca solidaria, ¿verdad? Van a dejar que la gente caiga en manos nuevamente de los usureros. Le vamos a dejar ese mercado a los usureros de nuevo. Porque mucha gente piensa que no teníamos enemigos porque hacíamos tantas cosas buenas. No, teníamos muchos enemigos. Porque no solo a los generadores o a los distribuidores de energía, sino a sectores como ese, como el de andarle prestando a la gente, como siempre, como ingleses. La usura, en todo el sentido de la palabra, que se va a recordar, lo sé, durante mucho, ya luego, se recordará como uno de los grandes aportes de Danilo Medina al pueblo dominicano, a las capas más bajas de la población. Y hablo de baja en materia de ingresos, no porque crea que haya clase baja en tanto total. Pero ahí tenemos ese también gran desafío, impedir que se vuelva al modelo del financiamiento salvaje de la gente, que le quita propiedades, que lo descapitaliza. Ahí vemos la posibilidad, incluso ya se estaba hablando de que nuevamente aparezca el inefable y malo y dañino y endemoniado anticipo, que es una modalidad de descapitalización y además absurda, que no tiene ni pie ni cabeza. Yo no sé cómo encaja en el modelo, pero defender esa cosa, porque eso que aparentemente es menos importante, pues ahora es muy importante por el tema del empleo, porque no es verdad la demagogia de que en menos de un año usted va a recuperar los empleos formales perdidos y va a generar otros. La preocupación tuya es muy válida porque haberse pasado todo este tiempo criticándolo todo, desconociéndolo todo, abjurando de todo, ignorándolo todo, diciendo que nada de eso existía. No sabemos si es que realmente lo desconocían o si era por una actitud olímpica de hacer oposición. No sabemos, no estamos seguros. Si es que desconocían todo aquello, entonces es realmente preocupante. Es así. Y así hay distintas áreas. Y para darle oportunidad a los demás compañeros, yo quiero un poco concluir, cerrar mi reflexión en el sentido de que ahora tenemos quizás mayores desafíos que antes. Hemos avanzado un largo tramo. Danilo Medina puede sentirse satisfecho y todos los que le hemos acompañado durante estos años por el esfuerzo realizado. Y por el esfuerzo, pero más que por el esfuerzo, por los resultados. Por los resultados. Y hay que asumir los resultados como de la gestión de gobierno de Danilo como punto de partida. No es verdad que la gente votó a favor del PRM como voto de castigo o como desafección
con Danilo o con el gobierno de Danilo Medina. No es cierto. Esa es su votación dura realmente, la que obtuvo, ¿verdad? Entonces, vamos para este escenario en donde no debemos ser opositores, sino continuar aportando para la construcción y para como garantía del bienestar de la población en general. Es decir, sin pretender seguir siendo gobierno, pero asumiendo claramente que existe una ley de estrategia nacional de desarrollo, que es un conjunto de políticas de mediano plazo, que sea quien sea, tiene que respetar, porque eso es parte del avance social alcanzado ya. Hay como el 4 o lo que usted quiera. Tenemos que impedir, y esto lo digo con suma preocupación porque usted sabe que sí, que nos vamos y que tendremos que cambiar, si se quiere, algunos hábitos, algunas prácticas o conductas, lo que quiera. Y tendremos que tomar iniciativas igual que todo el mundo. No podemos permitirle a nadie, y en ningún caso a estas nuevas autoridades, la devaluación de la moneda dominicana. Aún sea a propósito del propio descalabro previsible en poco tiempo del dólar. No podemos permitirle a las nuevas autoridades que deterioren de un sajazo, que deterioren los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Y en particular los míos, que ya que hay que ser egoísta. Porque Guillón Alfred no viene con cuentos de camino en lo que creía Guillermo Ricardo. Vamos a estar claros. Guillón tiene otra perspectiva sobre todos los temas. Y creo que tenemos que proteger entonces mis ahorros, que me despiden después de muchos años de servicio, o me voy después de muchos años de servicio del área en donde hemos trabajado juntos, Ramón, y no me llevo las prestaciones porque tú nunca quisiste avalar mis prestaciones. Te va a pensar luego en la vida, pero me voy con apenas 1 o 2 vacaciones después de años de no haber tomado vacaciones, y por más añitos que tenga acumulado de servicio, pues no encajé en el gran daño que se le hizo a muchos trabajadores de no permitirnos ingresar a la carrera administrativa y tener el derecho, no solo los derechos adquiridos, regalía pascual y los otros, ¿cómo se llama? Prestaciones. Las prestaciones en general. Nosotros, sino que, Ramón, nos vamos con poco. Nos entregarán cuando les dé la gana, supongo, también nuestros ahorros, si no deciden utilizarlo. Si no deciden utilizarlo arbitrariamente, como también se dijo en su momento que podía suceder. Sino que además, y si me devalúan la bendita moneda dominicana, y si la inflación y la devaluación se conjugan con la situación de contracción de consumo, de inversión y de todo. Esto significaría que si yo he ahorrado $1 millón de pesos, digamos, o si me corresponde $1 millón de pesos, pero ya no sirvo para ser pensionado nunca jamás, con tan joven, resulta ser que sí, que voy a tener que gozar eso antes de que me lo devalúen, que es lo que le estoy prendiendo vela a mis santos. Que no me devalúen mí, que no me quiten el 30% de mis ahorros de toda la vida, por así decirlo, porque conviene una jugada en el nuevo modelo
una jugada en donde los trabajadores perdamos una parte importante, como he dicho, del ahorro. Porque ya eso es una lucha de vida o muerte. Es una lucha de vida o muerte, porque al que le quitan ahorro en un periodo de crisis, es decir, liquidez en un periodo de crisis, óyeme, lo están mandando para el frente de guerra con la mitad de las raciones ¿verdad? O de los recursos que tendría a mano para hacerle frente a la coyuntura. Que va a pasar en su momento, más tarde o más temprano pasará. Pero ¿por qué tiene que pasar perdiendo uno su ahorro cuando en realidad eso habría que protegerlo y garantizárselo a todos? Porque fíjense qué cosa, los ricos podrán perder y los oligarcas podrán perder, qué sé yo, algunas cosas, pero no pierden dinero en medio de esta crisis. A ellos les resulta fácil trabajar con el dinero de los bancos, es decir, dinero también de la población. Les resulta probablemente más fácil dar respuesta a los inconvenientes que esto pueda generar. Protejamos los ahorros. Yo llamo, por lo menos, este es mi interés personal particular, de que no me tumben el 30 o el 40 o el 50% de lo ahorrado. Y para esto hay que tener claro, no se le debe dejar a nadie que deteriore las variables macroeconómicas de manera tal que nos lleve el diablo. Y con esto, pues concluyo. Aló, don Guillermo. Bienvenido, Sergio. Adelante. Sí, hay un tema de preocupación que es válido que usted tenga, porque lamentablemente algo que ha sido caótico en República Dominicana ha sido nuestra historia financiera. Precisamente como efeméride del día de hoy, un 7 de julio, pero de 1857, se inicia la llamada Revolución de los Tabaqueros contra una estafa que había iniciado el señor Buenaventura Báez Méndez, que básicamente fue un robo vulgar contra los cosecheros porque hizo una devaluación de la moneda. Ellos se quedaron con unas papeletas que no servían para nada y él con la mercancía, y hizo un rejuego económico que metió al país en un boom enorme. Si a eso le sumamos lo que significó el empréstito Harmon y todo eso, y vemos lo que Juan Bosch destacó tanto en ese libro, Capitalismo Tardío en República Dominicana, y don César Herrera, que también fue un precursor de lo que fue el tema financiero en República Dominicana, y detallan cómo esta gente comenzaban a imprimir papel moneda para hacerle frente a cualquier inquietud, a cualquier revolución, entre comillas, porque no eran revoluciones en el sentido de un cambio de sistema, sino eran pugnas internas. Y lamentablemente nosotros hemos estado marcados por eso. Algo que yo quiero reconocerle al presidente Medina y a las autoridades del Banco Central, y que poca gente he visto que le ha reparado en eso, es el estado en que le deja las finanzas aún en medio de una pandemia. Las reservas en oro en dólar en República Dominicana rondan los 8.000 millones de dólares aproximadamente. Y estamos hablando de que el presidente pudo de manera irresponsable sumarse a quienes apoyaban el 30%, la entrega del 30% de los fondos de la AFP, y eso podía provocar una espiral inflacionaria porque la gente con ese dinero en la mano iba a buscar dólares, iba a demandar cosas que iban a generar que se gastaran dólares, porque iba a aumentar el consumo y eso a su vez iba a generar todo una espiral. Y se actuó con responsabilidad. Permíteme simplemente agregar algo. Es razón también de la preocupación. Antonio Marte es senador de la República, y Antonio Marte hace 2 semanas lo que estaba era pidiendo que le dieran esos cuartos, entre ellos 16.000 millones de pesos, a él y a su grupo de transportistas. Entonces, claro que tengo yo que estar preocupado por mi cuarto, por mis ahorros,
Y lo digo no porque porque es a ellos que se lo estoy diciendo, se lo diría y se lo había dicho y lo había planteado hacía tiempo este tema, de mis ahorros y de tus ahorros y de los ahorros de todo el mundo. Claro. Pero es que la preocupación nuestra es válida porque, insisto, primero el PLD ha perdido prácticamente el Senado y la Cámara de Diputados. Su poder se ha visto disminuido en ese sentido. Y estos tipos lo que quieren es liquidez, cuartos. ¿Y dónde están los cuartos? Entonces, lo que pasa es que han confundido y querían manipular a las personas con la esperanza de que la gente tuviera dinero líquido, sin ver lo que significaba desde el punto de vista del Estado, tener esas reservas que tenemos, tener la capacidad de endeudamiento que tiene República Dominicana. Porque lejos de pensar que nosotros no habíamos agotado la capacidad de endeudamiento y endeudarnos sin lógica para tener aún una situación donde la gente viera el dinero en la calle, se actuó con comedimiento y con responsabilidad. Y la gestión que viene va a encontrar un país que no tiene agotada su capacidad de endeudamiento, sino que está en perfectas condiciones para tomar los empréstitos necesarios, que tiene 8.000 millones de dólares en reservas. Y eso es algo que el mismo presidente Medina no encontró. Comenzamos por ahí, sin estar en la situación de la pandemia. Entonces, entiendo y es válida tu preocupación porque lamentablemente el resultado del proceso electoral en algunos casos, no voy a hablar del presidencial para que no se entienda que es un pataleo, sobre todo que soy respetuoso de la voluntad expresada en las urnas, que era lo que nosotros propugnábamos, que fuera por las urnas y no por encuestas, sino el hecho de que llegaron personas como el señor Marte, que yo ayer me referí a él, y me referí en los términos de que él y, por ejemplo, la señora esta que está siendo investigada por presuntamente estar vinculada a una red de lavado, pero que tenía una medida de coerción, ella resultó como diputada electa. Una persona vinculada en La Vega, su natal La Vega, a una supuesta actividad ilícita como el lavado de activos. Entonces, claro que da preocupación que lleguen senadores así y diputados así. Y yo creo que hay que estar vigilante, por eso lo decía en el día de ayer, y sobre todo entender que la política se hace no para ganar o perder, sino respondiendo a unos principios. Por ejemplo, en el día de ayer yo tuve estupefacto, me quedé viendo el video que me lo mandaron más de 10 personas de una distinguidísima periodista de República Dominicana, muy amiga de Ramón, no sé si tuya, que básicamente estaba diciendo que los primeros 100 días de gobierno, los primeros 3 meses, que si no había un preso iba a haber problemas y que en enero estaban marchando si no había un preso. Entonces, el primer problema no es que yo defienda la impunidad, jamás defenderé la impunidad. Lo que no voy a defender es que se sancoche el debido proceso. Y siempre he dicho, y lo he repetido de otras personas, porque ni siquiera mío es, que la presunción de inocencia y los procesos que respetan todas las garantías son los únicos que dan condenas firmes. Zaffaroni, ese juez que yo lo he mencionado muchísimas veces de Argentina, decía: contra la gente contra las personas que participaron en los crímenes de la dictadura, hay que respetarle todas las garantías, porque eso es lo que nos da a nosotros una sentencia ejemplar, no sancochar el debido proceso, porque si no se ve como una retaliación. Entonces, usted decir de entrada que tiene que haber un preso, eso es peligroso, porque esa no puede ser la consigna. La consigna debe de ser... ¿Lo que hubo en Brasil? Sí, porque... ¿Lo vimos? Fíjese que cuando se llama y se mueven las pasiones y no la razón y no principios políticos, se exacerba, se habla de tienen que preso. Es como los gladiadores romanos: sangre, sangre, el pueblo quiere sangre. Entonces, darle sangre a la plebe no puede ser el criterio que rija el siglo XXI. Si va a haber y debe haber un criterio, y por eso era mi oposición cuando la gente me decía: ¿por qué tú no marchas por la marcha verde? ¿Tú no apoyas la corrupción? Yo le decía: no. Lo que pasa es que yo aprendí de Juan Bosch, que decía que el que no dirige un movimiento político y no tiene clara quiénes lo dirigen conceptualmente, no puede sumarse.
¿Por qué? Porque los movimientos terminan reflejando la ideología de quien los organiza. Y esas manifestaciones respondían no ideológicamente a un fortalecimiento de la justicia, sino una retaliación muchas veces. Entonces había gente muy buena que se sumaba a eso, pero no veía quién era y cuáles eran las concepciones políticas que impulsaban eso. ¿Y por qué es importante uno ver eso? Por lo que dije, si el reclamo fuera ahora mismo, y creo que hay una parte que me va a entender, que quieren mayor institucionalidad, todos nos vamos a sumar, porque precisamente se ha venido construyendo un ministerio público cada vez más independiente. Eso fue un proceso de construcción que se impulsó y, por ejemplo, por primera vez nosotros logramos que los titulares de los fiscales titulares de los distritos judiciales fueran electos por concurso. Eso es un logro histórico. Tenemos una reforma constitucional que organizó e impulsó muchos derechos y una acción política que fue generando la concreción de esos derechos. Entonces, cualquiera que venga, como decía Guillermo, no puede venir a hacer tabla rasa y a omitir todo eso, sino a continuar y profundizar. El que pretenda, por ejemplo, echar para atrás eso, lo que nos está negando es un derecho por la regresividad de eso. Entonces, por ejemplo, yo veo una declaración de Ramón Alburquerque diciendo que hay 750,000 empleos y de ellos hay 130,000 que no se pueden tocar porque son de los policías, hay otros que no se pueden tocar porque son por médicos, y yo me quedé pensando, entonces los otros se pueden tocar. O sea, usted no puede decir que hay tanto que no se pueden tocar, no señor. Usted lo que debe de decir es, miren, nosotros vamos a seguir profundizando lo que se ha hecho en la función pública y mejorando la gestión. Y el que no sea funcional lo vamos a quitar, pero no es que vamos a quitar para ponerlo de nosotros. O sea, estos son los que se pueden tocar. Entonces usted tira la aritmética y dice, si hay 750, le resta 130,000, que son militares y policías que no se pueden quitar, y los maestros, porque la ADP le arma un lío. Entonces, ¿cuántos empleos quedan? Esa no es la lógica, porque esa es la lógica de reparto. Y es una lógica que aquí se fue superando con reformas estructurales, y yo lo digo inclusive por una vinculación familiar al tema. Mi tío, y no me gusta mencionarlo para que no vean un elemento de cuestiones de familia, pero lo tengo que mencionar porque si no sería injusto, impulsó lo que era la ley 1491. La ley de servicio civil, trabajó en la ley de función pública y trabajó en la constitucionalización de que la función pública y la estabilidad quedara en la Constitución. Y Ventura Camejo y el gobierno del PLD le ha dado continuidad a muchos de esos principios que se fueron impulsando, que debo también reconocer que aquí hubo gente que se sumó desde hace mucho, Payán Anita, Luis Chequer Ortiz, que impulsaban, Miletón Rodríguez, que murió, que impulsaban todo ese proceso de cambio administrativo. Entonces, quien venga al poder tiene también que continuar profundizando lo que hay, pero no decirme que de tanto, lo que no se pueden tocar son tanto, entonces lo demás sí podemos tocar y a la garrata con puño. No, no es entre en todo ni a la garrata con puño con lo que quedan, es respetar la estabilidad de lo que se logró, la estabilidad del empleo público, porque si no, vamos a ir para atrás como el cangrejo, y en un periodo tan crítico como el que nosotros estamos atravesando como humanidad. Yo veo, por ejemplo, que se está hablando de que hay una mutación que puede ser más contagiosa del coronavirus. Yo veo en otros escenarios cómo se está manejando la situación, y veo que nosotros, pese a nuestras limitaciones y pese a la lamentable concurrencia de elecciones y de un proceso político, todavía nosotros estamos en 800 muertos. O sea, ahora que estamos en 800 muertos, ¿no? Y lo veo en otra realidad. Y para poner el ejemplo de Ecuador, ¿cuántos muertos se le produjo a Ecuador en cuestión de meses? Aquí en República Dominicana no hemos tenido eso. Y plantearme a mí que los policías sí, que los otros no, me está diciendo que entonces los empleados del sector salud sí. Imagínense que se arme la garrata con puño desmantelando los empleados del sector salud. ¿Qué desastre de magnitudes épicas puede generar? La garata. Salir un momentito. La garata, Sergio. Sí, eso yo le iba a decir, pero ya tengo que hablar. Vengo ahora. Ahí es. Ok. Sí, en serio, con la garata con puño. No, déjeme darle la palabra.
No, lo que mencionábamos ahorita, hace un momento, referente a lo que se ha conseguido y la negación de lo que se ha conseguido, tiene mucho que ver con eso que tú estás planteando. ¿Cómo es posible que usted me esté hablando ahora mismo de un reparto? Vamos a dejar a los médicos para que el colegio médico no nos haga un tollo comenzando, no nos subleve el país. Vamos a dejar a los policías y los militares porque es intocable. Y van ya restando y entonces nos quedan 500.000, que eso sí son de nosotros. Eso va, es para afuera que van. Y usted tiene en mente un desorden mayúsculo en la administración. Y así es que están pensando. Usted conoce una concepción capitalista, que es la del capitalismo o la de la teoría o del caos. El capitalismo del desastre. Sí, el del capitalismo shock. del desastre. Doctrina del shock. La doctrina del shock. Esa que habla Naomi Klein, pero que ella nada más le pone nombre. Eso existe de siempre. Marx determinó que las crisis del sistema capitalista son cíclicas. Claro, él hablaba en términos muy generales, muy filosóficos, porque él estaba viendo el sistema. Él no se detenía, aunque hacía ejemplos, desde luego, ponía de Inglaterra, de aquí, de Francia, de allí, pero su concepción, su análisis es abarcador del sistema y de su totalidad. Pero el sistema tiene la particularidad, tiene las particularidades, y la totalidad que es él se manifiesta de manera particular en cada lugar concretamente. Es probable que nuestros amigos no conozcan la concepción del caos, el desastre que necesita, el sistema ha necesitado siempre. Y eso es lamentable, porque probablemente así es como se fragua el caos, de manera automática, sin usted proponérselo, creyendo usted está haciendo una gran cosa, ir a 400.000 gente a la calle en cuestión de meses, y de repente lo que usted está armando no es cualquier cosa. Sobre todo, profesor, con el entrenamiento y los recursos públicos en la formación de esa persona. Exacto, usted está desperdiciando una riqueza que le costó al Estado construir décadas. Décadas, porque usted está tirando para la calle, no solamente a los que son su oposición, como ustedes lo ven, como ellos nos ven. Están tirando a la calle a mucha gente que quizás incluso no es ni siquiera oposición de ellos. Está dilapidando, eso es lo que se llama dilapidar, derrochar un recurso que tiene unos conocimientos que costó trabajo adquirir, que costó trabajo transmitir, que costó trabajo asentar en una práctica. Entonces, por ahí comienza el problema. Y continúa con lo que decíamos ahorita. ¿Cómo es posible que yo no quiera reconocer las bondades, por ejemplo, y la necesidad de un programa como Banca Solidaria? ¿Cómo es posible que yo entienda que eso ni existe? Eso ni existe. Y que de nuevo la gente vuelva a la usura, a caer en manos de la usura como lo estuvo, y yo estoy seguro que los usureros
estaban bastante incómodos con Danilo Medina, porque además Danilo Medina lo decía. No era algo que él se dejaba guardado, él lo decía, tenemos que arrancar de las garras de la usura a los micros y a los pequeños emprendedores, porque si no, nunca llegan a nada. Nunca llegan a nada, porque trabajan para otro. Trabajan para otro. Yo conozco casos desgarradores de eso de trabajar para otro. Un 40 mensual, ¿quién lo aguanta, profesor? Un 40% mensual, imagínese eso. Posible. Ni siquiera el 20 mensual o el 10, que es el 120 al año. ¿Cómo usted desconozca que hubo un programa destinado a reivindicar una población tan importante como esa? Porque es la población emprendedora, la que emprende en lo micro, la que emprende en lo pequeño, la que emprende en lo mediano. ¿Cómo es posible que usted no reconozca? ¿Y cómo es posible que usted no reconozca, por ejemplo, toda la complejidad de la jornada escolar tan extendida, que la nueva vicepresidenta llegó a tildar como una inmobiliaria? Eso es una inmobiliaria del gobierno. Eso es una inmobiliaria. Es decir, usted desconoce la complejidad de todo eso. Las redes sociales que fueron armadas, sociales y económicas, que fueron armadas a partir de ahí. Sobre todo eso, redes económicas de distribución, de producción. Óigame, esto no es cualquier cosa, porque una cosa es la gestión del acto docente, las computadoras que se entregaron, todo el trabajo que se hizo para informatizar la educación, pero además vinculado a todo eso, las cadenas de producción que hay, de abastecimiento, de distribución. Óigame, desconocer todo eso es como dice Guillermo, es como para que estemos muy atentos, para que conquistas fundamentales del pueblo dominicano, conquistas fundamentales de los trabajadores, conquistas fundamentales de los pequeños propietarios, de los pequeños emprendedores, de los microemprendedores incluso, sean echadas al olvido, no sean lanzadas por la borda, como se lanza o se lanzaba el lastre de los barcos antiguos. No, eso es lo que tenemos nosotros que vigilar. No es ser opositores, porque la función de nosotros no es ser opositores, es la función de otra gente que hace ese tipo de trabajo. Menudo, bastardo a veces, sí, porque es bastardo. Claro. A veces nadie se hace responsable de él, pero todo el mundo lo practica. Busca la negación de algo que está, pero no busca la transformación. Es la simple negación de lo que sea que está. Claro, sí, no hay enriquecimiento de la práctica. Claro. ¿Cómo hay que hacer en la sociedad? Continuar enriqueciendo las prácticas hasta llegar más o menos, quizás, digamos, a un estadio como el de los europeos o el de los propios norteamericanos, Estados Unidos, donde las instituciones están más o menos establecidas. Lo que pasa es que no son una negación dialéctica, no van hacia adelante, es una negación pura y simple. O sea, la riqueza de las contradicciones te lleva a un paso de evolución superior. Y, por ejemplo, en este caso debería de ser, ok, el PLD impulsó una reforma administrativa, ahora vamos a hacerla más eficiente. ¿Cómo la hacemos más eficiente? Yo me opongo a esto y a esto. El caso, por ejemplo, del Ministerio Público. El PLD impulsó y se hizo una reforma y se ha logrado cierta independencia a casi a todos los órdenes. Falta el procurador y yo quiero mejorar los concursos. Entonces yo propongo para mejorar los concursos esto. Pero no es eso que se está diciendo. Se está diciendo que van a nombrar a todo el mundo otra vez. Y eso es lo peligroso y a eso vamos a estar vigilantes. De hecho, yo hablé con personas de la Asociación de Fiscales de Carrera, que ya la mayoría de los fiscales entraron a la carrera porque le dieron un proceso de formación y entraron por oposición. Y ellos dicen que si tocan a una de esas personas,
ellos van a someter por las vías y la justicia administrativa. Porque vuelvo y repito, una cosa es usted plantear una mejora a partir de la contradicción y otra simplemente es negar, lo hizo fulano, nada de lo que hizo Guillermo está bien, nada de lo que hizo Sergio está bien, porque lo hizo Sergio. ¿Pero por qué? No, porque lo hizo Guillermo. No, soy yo que lo tengo que hacer. Ese criterio es un criterio bastante penoso. Yo también quería, bueno, veo aquí que ya don Guillermo llegó. Sí, pero el simple para que quiero, como dije, hay que ser autocrítico y aceptar lo que viene, porque bueno, eso fue lo que trajo el barco, en cierto modo, y preservar naturalmente la integridad de todos. Pero usted sabe, porque, bueno, usted baila en esos cabarets, usted sabe que la repartición que se han hecho, esos opositores que serán gobierno, es hasta de los conserjes, es hasta del personal de la administración pública, de servicio a las propias instituciones. Y el criterio no tiene mucho que ver ni con lo legal, usted lo sabe, ni con lo técnico, en el sentido de que la administración pública en determinados niveles, sea por concurso o no, se recluta ese personal a través del tiempo en función de una expertise, en función de un conocimiento y de una experiencia, en donde poco espacio cabe para la ideología o para el partidarismo. Es esa una de las características de la, digamos que la capa tecnocrática de la administración pública. Usted puede poner a cualquiera, digamos, y perdónenme las azafatas, usted puede poner a cualquiera como azafata. Usted puede decir, preguntar, ¿y quién ha trabajado antes como en algo parecido? Pues venga, que a usted, sí, eso usted lo puede hacer, pero usted no puede poner a pilotar el avión a cualquiera. Si se le requiere de ser piloto para usted. Usted no puede decir, ¿quién quiere volar el avión? Entonces, las primeras manifestaciones que uno tiene o informaciones es de que vamos hacia una desestructuración de la administración pública en materia de recursos humanos y que va a haber una regresión porque hay un apetito terrible y uno lo entiende, bueno, por lo que ellos han luchado tanto, digamos, y han trabajado tanto. Pero la verdad es que la administración de recursos humanos en el Estado ya no se maneja como antes. Ya no se maneja como antes. Y de hecho, saben ustedes que si yo fuese a promover una votación en la institución donde nosotros hemos laborado en los últimos 7, 8 años, la votación entre el personal nuestro allá va a ser la misma votación que se obtuvo ahora a nivel nacional. Es decir, hay gente del PLD, no necesariamente la mayoría, hay gente del PRM, muchas, que son servidores públicos, y de todas esas pulperías y paleteras. Pero hay gente además de todos los partidos políticos y del apoliticismo también hay. Porque no se trata de un régimen trujillita en donde usted para ser servidor público tenía que ser trujillita.
o por usted viajar tenía que ser trujillista, o rico, o oligarca, o lo que sea. No se trata ya de eso. La sociedad dominicana en estos términos ha avanzado más allá del propio populismo y más allá del propio partidarismo. E insisto, la mayoría de los empleados de Ramón Tejeda Rick ahí y de nosotros nos han adversado probablemente. Y si fueran a votar, no votaran por uno ni por otro. Pero es que tampoco nunca se le exigió a nadie algún tipo de participación política o de identificación política con nuestras ideas. Es tan simple como eso, porque es que estos locos, porque son unos locos además de ignorantes, son unos locos, pues seguir creyendo cuentos de camino de que 750,000 gente que se nos van a salvar, los guardias y los policías y los maestros, porque son 150, y que usted puede agarrar y limpiar el Estado, ¿verdad?, de PLDistas. Bueno, pero es que el Estado no está compuesto por PLDistas. El servidor público no es PLDista, es servidor público. Y al igual que con todo el derecho del mundo, pues toma un partido, se inscribe en un partido o no, y va cada 4 años a votar o no. Y nadie le pone una pistola para que diga quién, de qué partido y cuáles son sus simpatías. Esa es la realidad. Ahora, hay gente que tiene tanto fuera de la realidad. Yo lo digo, a Dios que nos coja confesado. Porque el criterio de que el Estado es hoy lo que era en el 78 no funciona. O de que era en los 90 no es el Estado dominicano hoy. 2020 no es el Estado dominicano del siglo XX. Del siglo XX. El Estado dominicano es hoy otra cosa. Así como usted, Ramón, va a dejar esa empresa pública como otra cosa, capitalizada en todo el sentido de la palabra. Reclutado personal técnico y artístico, no sobre la base de la militancia política. Reclutado y en relación con la sociedad, no con los PLDistas, sino en relación con la sociedad y con todos los sectores sociales del país. Es otra cosa, esa no es la radio televisión de los Rodríguez o del Caballo o de esa gente que manejaban con criterios más políticos que técnicos algunas instituciones. Mira, se nos agota el tiempo de ojalá. Yo que tenía la idea ahorita de que el capitalismo del desastre a veces es impuesto como se impuso en Chile, como se impuso en casi toda América del Sur, pero a veces no es impuesto. Es su propia naturaleza, como ocurrió en Indonesia. El tsunami, ¿para qué fue aprovechado? Para que todo lo que el tsunami se llevó fue aprovechado para comprar esas tierras arrasadas, comprársela a la gente, tomar medidas como las que tomó el Estado y el gobierno indonesio en ese momento, a precio de vaca muerta, para instalar lo que se instaló después. Es decir, el desastre puede venir de muchas formas, pero el desastre es consustancial. Por eso nosotros vimos lo que ocurrió en el 78 al 82, vimos del 82 al 86 lo que ocurrió, y vimos lo que ocurrió del 2000 al 2004. Han sido 3 desastres, o 2, si vemos el del 78 al 86 como uno solo. Han sido 2 grandes desastres económicos que han servido para anular conquistas de la gente, pero que han servido también para montar florecientes negocios de otros. O sea que hay que estar atentos,
porque los sectores que están llegando al poder han sido precisamente sectores, y no hablo concretamente de fulano, sutano, mengano, hablo de grupos, hablo de sectores económicos y políticos, pero sobre todo económicos, que se hacen con el poder político para implantar eso que tú estabas advirtiendo ahorita. Ojalá que no nos devalúen nuestros ahorros, ojalá que no nos devalúen nuestros salarios, los que los tengan, ojalá, pero eso es para otro, ojalá, porque se acaba de terminar el tiempo, nos duró hoy un poco más. Vámonos a la pausa del Café Santo Domingo, que por ahí continúa la programación del canal 4RD. No se mueva de ahí.